Qué hermoso, ¿no es cierto? Qué importante son los valores, y especialmente cuando son valores como la identidad nacional y el patriotismo. Y esta mañana, aparte de la bienvenida que te doy a todos aquellos que están viendo esta interacción virtual, es importante que como peruanos podamos entender que tenemos un comportamiento social, que tenemos que comportarnos como verdaderos ciudadanos peruanos, valorar todo lo que nuestra gastronomía, la cultura, la literatura, la arquitectura, nuestras 3 regiones con su variada fauna y flora nos dejan a nosotros para decir amo al país, amo al Perú. Así que en este mes significativo estamos aprendiendo sobre la identidad nacional y el patriotismo como 2 valores muy importantes. No lo olvides, ¿ok? Como habíamos dicho al inicio, la gramática también es muy valorable. La gramática también tiene normas y principios que nos van a permitir escribir bien y hablar bien. Dentro del idioma castellano hay una riqueza de palabras. Y el día de hoy vamos a conocer una de esas palabras. Y se trata de la conjunción. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra conjunción? A ver, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas esta palabra interesante, ¿no es cierto? La palabra conjunción. ¿Por ahí? ¿Estamos por ahí con la idea? Vamos a explicarte a través de esta imagen. Tenemos ahí conjunciones, coordinantes, subordinantes y sus clases, ¿no es cierto? Ahora, las conjunciones, ¿qué será la palabra coordinar? ¿Qué será la palabra subordinar? A ver, ¿tienes alguna idea con respecto a eso? Coordinante significa unir, enlazar, que tiene la idea de comparar 2 cosas, y subordinante tiene la idea de dependiente o unido a. Entonces, estas 2 palabras tienen mucha importancia. En los 2 casos van a tratarse de unir. Tanto el conjuntor coordinante y subordinante, su función es unir, ¿no es cierto? Estas 2 palabras son categorías gramaticales invariables, porque no tienen significado propio y tendrá mucho que ver el contexto oracional cuando se quiera usar estos 2 tipos de conectores. Ahora, nosotros esta mañana vamos, a manera de introducción, a hacer importante la conjunción dentro de nuestros textos. Valorar la conjunción dentro de la gramática y así desarrollarlo como debe ser. Y como ya habíamos mencionado, ¿qué es o qué significa la palabra conjunción? En el lenguaje latino, la palabra conjunción viene de 2 voces griegas, kun, que significa con, y junjo, que significa juntar, o sea, conjuntar, enlazar o unir con, ¿ok? Que constituye una de las clases de nexos, ¿ok? La conjunción es una clase de nexo, de conector o de unión. Es la palabra o el conjunto de palabras que enlaza oración, que enlaza proposiciones, sintagmas grandes o palabras. Es muy importante que partamos de esto, que el conjuntor es una clase de conector dentro de la gramática. Ahora, la conjunción es invariable porque no tiene un significado propio y se utiliza para enlazar elementos de igual o distinta estructura cuyo significado adquiere la misma oración. Miren el ejemplo. Luisa va a trabajar y Pedro se queda en casa. ¿Te puedes dar cuenta que aquí cuál es el conjuntor? Luisa va a trabajar y Pedro se queda en casa. Hasta tal punto le tenía antipatía que vino para matarlo. Hasta tal punto le tenía empatía que vino para matarlo. ¿Puedes darte cuenta cuáles son los conjuntores aquí? Luisa va a trabajar y Pedro se queda en casa. Es un enlace conector conjuntor. Va a unir a Luisa va a trabajar, primera oración, Pedro se queda en casa, segunda oración. Las 2 oraciones están unidas por un enlace conjuntor y, de igual manera, hasta tal punto le tenía antipatía, primera proposición oración, que es el enlace que vino para matarlo, la oración subordinada. Por lo tanto, aquí podemos dar cuenta que el conjuntor une oraciones de una misma estructura independiente y oraciones subordinantes dependientes. ¿Ok? Así que no olvides, esta es la característica primordial del conjuntor en gramática. Ahora, ¿cuáles son los tipos de conjuntores lógicos? Esta mañana vamos a ver los tipos de conjuntores lógicos y a través de tu material espero que nos podamos guiar, ¿ok? Lo primero, la primera clase, los conjuntores coordinantes. Las conjunciones coordinantes son aquellas que unen elementos que están en un mismo nivel de importancia. Por ejemplo, Luisa barre y Manuel plancha. Luisa barre y Manuel plancha es lo mismo decir Manuel plancha y Luisa barre.
los dos están en una misma o en un mismo nivel de importancia. Ese es el propósito de un coordinante, que es unir. Ahora, dentro de las conjunciones coordinantes hay tres tipos principales que vamos a estudiar. La primera, conjunciones coordinantes copulativas. Estas copulativas sirven para reunir en una sola función dos o más elementos homogéneos e indican una adición. Copulativo indica una suma. Por ejemplo, Sergio y Daniel pasean, se reunieron e hicieron los trabajos, ni come ni deja comer. Los conectores copulativos son muy conocidos. I, E, ni. Esos tres son los conjuntores copulativos. I, E, ni. ¿Ok? La I es el conector más usual en la lengua coloquial. Sergio y Daniel pasean. I. Se reunieron e hicieron los trabajos. I. Ni come ni deja comer. Ni. Ahí tenemos entonces la primera clase de conjuntores coordinantes copulativos. Vamos ahora con las conjunciones coordinantes adversativas. Las conjunciones adversativas son las que contraponen, tienen la idea de contrario, oposición de dos oraciones o términos sintácticos, de forma que cada uno corrige al otro. Ahora, la contrariedad puede ser parcial o total. Los conectores más usados en los adversativos son si no, sin embargo, aunque, empero, con todo, a pesar de, no obstante, más bien, excepto. Hay infinidad de conjuntores coordinantes adversativos. Por ejemplo, no lo hizo Juan, sino Pedro. No lo hizo Juan. Adversario, Pedro. Vivió muchos años aunque no los gozó. Aunque, conector adversativo. Y si te das cuenta, este conector va a unir dos proposiciones. No olvides, conjuntores coordinantes adversativos. En esta primera parte de los conjuntores coordinantes, ahora vamos a ver a los disyuntivos. Las conjunciones disyuntivas indican alternancia inclusiva o bien exclusiva o excluyente. O sea, puedes tú elegir en el uno al otro. Los nexos más comunes son o, u, o bien. O, u, o bien. Ejemplos. Ella o yo. ¿A quién eliges? ¿A ella o a yo? Interesante, ¿no? Esa O va a permitir elegir. Tiene la idea de opción. O bien se marcha de la casa o bien se queda para siempre. O bien, conector disyuntivo. Escribes al director u omites ese documento faltoso. U, conector disyuntivo. ¿Ok? Tenemos ahí entonces o u o bien como conjuntores coordinantes disyuntivos. Entonces estamos en estas tres primeras en la clase de conectores o conjuntores coordinantes. Y la segunda clase son los llamados conjuntores subordinantes, ¿ok? Las conjunciones subordinantes son aquellas que unen en distintos planos, ¿ok? Unen de distinta forma, que uno resulta más importante o principal que el otro, que resulta secundario o subordinado. Va a haber una oración principal y una oración dependiente. Dentro de las categorías o clases de los conjuntores subordinantes tenemos las conjunciones de las oraciones subordinadas sustantivas, que se clasifican según la función de la oración sustantiva desempeñe dentro de la oración principal. Y el conector más común para un subordinante sustantivo es que. Ejemplo, me molestó que no me lo dijeras. Que no me lo dijeras. Es como decir, me molestó lo dicho. Dijo que lo haría. Que. Dijo que lo haría. ¿Ok? Que. Conector subordinante sustantivo. Las conjunciones de proposiciones subordinantes adjetivas van introducidas por pronombres relativos como que, quién, el cual, cuyo y sus variantes. Y van a desempeñar al mismo tiempo una función sintáctica dentro de la proposición subordinada que la introducen, o en otras palabras, van a cumplir la función de adjetivo. Ejemplos. El libro, el cual estuvo interesante, me sirvió de mucho. O sea, el libro interesantísimo, que sería el adjetivo. El dolor manda a quien no sabe olvidar, ¿no? El dolor manda a quien no sabe olvidar. ¿Quién? Enlace subordinante adjetivo. No olvides, esos son pronombres relativos que van a servir para enlazar oraciones subordinadas adjetivas. Y por último, en esta clase de conjunciones subordinadas tenemos las adverbiales.
que introducen proposiciones u oraciones subordinadas que expresan circunstanciales de tiempo, modo y lugar y muchos más. Pero para nuestro estudio básico vamos a tener 3. Circunstanciales de tiempo, modo y lugar. ¿Cuáles son esos conectores? De tiempo tenemos cuando, mientras, después de, qué, antes de qué, de lugar, dónde, a dónde, por dónde, en dónde. Y de modo, cómo, según, conforme, como si, de la forma, manera, modo que. Todos son conjuntores adverbiales de circunstanciales. Interesante, ¿no es cierto? Cómo todas estas palabras nosotros lo hablamos en el día a día. Lo hablamos en el día a día y no nos sorprendería muchísimo entender eso. Así es que aquí tenemos los conectores básicos dentro del conjuntor coordinante y subordinante para que nosotros a continuación podamos desarrollar algunas actividades importantes. ¿Ok? Vamos a guiarnos entonces de tu sesión de clase. En las siguientes oraciones se ha usado conector coordinante copulativo. ¿Cuál de estas 4 se ha usado correctamente un coordinante copulativo? ¿Tiene la oportunidad de viajar o ir a una fiesta? ¿Llegó tarde puesto que se levantó a las 8 de la mañana? ¿Conoce mucho de geografía e historia del Perú? ¿Se lo sabe bien? ¿No quiso comerlo todo, pero muy bien comió el postre? Copulativo, indica suma. La C, ¿no es cierto? Conoce mucho de geografía e historia del Perú, se lo sabe bien. Esa E es un copulativo, porque se usa E para evitar la redundancia con la I que sigue. En las siguientes oraciones se ha usado conector coordinante adversativo. A ver, ¿cuál de esas 4 son la idea de adversario? Vas a saber la respuesta si te familiarizas con los conjuntores adversativos. ¿Puedes identificarlo? No supe exponer excelente, sin embargo le dieron una nueva oportunidad. El juez dictaminó cadena perpetua al condenado. Ni manejó el negocio ni fracasó en ello. Bailó toda la noche por el cual se divirtió demasiado. La A, no es cierto, no supo exponer excelentemente. Sin embargo, ahí está el conector. Sin embargo, le dieron una nueva oportunidad. En la B, no hay conector. En la C, ni manejó, ese ni es un copulativo. Y la D, el conector es por el cual, no es un adversativo. Entonces tenemos la alternativa A. En las siguientes oraciones se ha usado subordinante adjetivo. A ver, ¿cuál es el conector subordinante? ¿La A, la B, la C o la D? Conjuntor subordinante adjetivo. La D, ¿no es cierto? El frasco que tiene tapa amarilla, o sea, el frasco amarillento es más grande que ese. Que tiene tapa amarilla sería la oración subordinada. Que tiene tapa amarilla vamos a sustituirlo por un adjetivo. ¿Cuál es la que podemos sustituir por adjetivo? Que tiene la tapa amarilla. Amarillenta, ¿no es cierto? Que tiene tapa amarilla se le llama amarillenta. Entonces sería el frasco amarillento es más grande que ese. Cuando comprobamos así, entonces hemos usado correctamente el subordinante adjetivo que es la que. Vamos terminando esta mañana. En las siguientes oraciones se ha usado subordinante adverbial de tiempo. A ver, ¿cuál de estas se ha usado adverbial de tiempo? ¿Queremos ir de paseo cuya tarde sea hermosa? ¿Siempre me amó pero poco lo demostró? ¿Qué lindo es el atardecer por donde el sol se oculta? Tal vez fue un gran hombre, por consiguiente pudo ser feliz. Adverbial de tiempo. Si conoces el adverbio de tiempo, no va a haber ningún problema. ¿Podemos identificar cuál? En la A, ¿cuál sería el conector? Cuya, pero no es uno de tiempo. En la B, pero es un adversativo, no de tiempo. En la D, por consiguiente, pero no es de tiempo. Y en la C, ¿por dónde? ¿No es cierto? Por donde el sol se oculta. Entonces, tenemos ahí la importancia de los adverbios en nuestra categoría gramatical. En las siguientes oraciones se ha usado conjunción subordinante. ¿Cuál de estas 4 se ha usado conjuntor subordinante? Me molestó que no me lo dijeras. Ella tuvo muchos hijos y no fue responsable. Tardó mucho en el baño. Me gustó el regalito, pues me amas mucho. Interesante porque dentro del conjuntor subordinante el que más resalta
dentro de las clases de conjuntores es la que. El que es el conjuntor subordinante característico, chicos. Entonces la alternativa aquí es la A. Me molestó que no me lo dijeras. Que no me lo dijeras. Y así nosotros podamos entender claramente este tema y esta clase de los conectores subordinantes. ¿Ok? ¿Qué te parecieron los ejercicios? Interesante, ¿verdad? Ahora ya estamos conociendo un poquito algo de gramática en el tema de los conjuntores. Hemos visto qué son los conjuntores, la característica de los conjuntores. Hemos visto los dos tipos de conjuntores, coordinantes, subordinantes. Dentro de las coordinantes hemos visto las copulativas, adversativas y disyuntivas. Y dentro de las subordinantes hemos visto las sustantivas, las adjetivas y las adverbiales como conjuntores conectores. La función de un conjuntor es servir de enlace, unir dos oraciones o también una principal con una dependiente. ¿Ok? Espero de que esta mañana hayamos captado la idea para que así podamos expresarnos bien, podamos redactar bien nuestras oraciones, nuestros textos y todo lo que tiene que ver con la importancia de la gramática. A continuación te vamos a dejar unas tareitas ahí en casa para que tú sigas reforzando este tema de la conjunción, categoría gramatical.